Buenas tardes a todos, una alegría realmente de poder compartir estos momentos de comunión con el Señor y por sobre todo de gratitud a Él por un nuevo año más de vida que nos ha dado en esta iglesia aquí en Quilmes. Vamos a comenzar como estábamos habituados, ¿sí? Cuando empezamos las reuniones, a cantar un himno de alabanzas a nuestro Señor, para luego tener una palabra de oración. Y luego sí ya comenzar más de lleno en lo que es propiamente nuestra reunión. Así que los que tengan himnarios pueden buscar el himno 273 para cantar, cada uno en su hogar, obviamente, pero juntos en el Espíritu alabando a nuestro Dios. Himno entonces 273. Bien, hermanos, vamos a tener entonces una palabra de oración antes de seguir con esta reunión. Nos presentamos así delante de nuestro Dios. Oremos. Padre eterno y nuestro Dios, en esta hora, Señor, que por tu gracia podemos estar unidos en el Espíritu, a través de estos medios también que tú has permitido que podamos usar para poder seguir en viva comunión, para que tu palabra, Señor, no esté presa, sino que siga corriendo con toda libertad, llegando así a todas las almas que estén dispuestas a escuchar tu voz. Gracias te damos por esta tarde, por la presencia de los hermanos que están con nosotros para compartir estos momentos de recordación, de gratitud, porque tu mano poderosa
nos has sostenido, hasta aquí nos has guardado, y por eso, Señor, podemos tener esta reunión tan especial para nosotros aquí en Quilmes. Pedimos, Señor, tu gracia, para que tu palabra pueda ser meditada también con libertad del Espíritu. Bendigas ricamente a nuestro hermano Juan Pablo, quien tiene en esta tarde, Señor, el privilegio, pero también la responsabilidad de ser vocero tuyo a través de lo que le hayas puesto tú en su corazón para cada uno de nosotros. Así, Señor, agradecidos por todos los que están presentes, rogamos por aquellos que pueden estar demorados o con inconvenientes tecnológicos, que son muy comunes también en estos casos. Tú, Señor, manifiestes tu gracia, tu misericordia, para poder estar todos juntos en esta tarde, alabándote, bendiciéndote, porque grandes han sido tus obras para con cada uno de nosotros. Ponemos esta reunión en tus manos, rogamos tu asistencia, la guía del Espíritu Santo, para todo aquello que se vaya a hacer y decir en esta tarde. Que todo sea, Señor, para la gloria y honra de tu santísimo nombre. Así pedimos tu bendición y te damos las gracias por todo lo hasta aquí recibido. En el nombre y en los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador eterno. Amén. Bueno, hermanos, esperemos que se pueda escuchar bien. No sé qué habrá pasado con el resto, pero acá nosotros escuchamos muy entrecortado el himno. Por momentos se iba el sonido, pero ya lo he dicho, esto es bastante común, ¿no?, con estos medios. Así que roguemos al Señor que los momentos más, vamos a llamar cumbres de la reunión, que es cuando escuchamos la palabra, no haya ningún tipo de problemas. Por lo pronto, le damos las gracias y la bienvenida a todos los que están presentes compartiendo con nosotros estos momentos, y sí, recordando un año más muy especial por todos los hechos ya sabidos por todos. Cada uno tendrá sus juicios, su opinión al respecto, por qué pasó esto, quién lo mandó, cuándo terminará. Son todas preguntas que el Señor tiene la respuesta, y a Él evidentemente debemos acudir siempre, ¿no?, para todas las cosas. Por de pronto, yo lo venía diciendo ya hace un tiempo, para mí, en mi corazón, más que festejo, es una acción de gracias, porque este año que ha pasado, no todo fue lindo, no todo fue bueno, siempre hay pruebas, siempre hay dolores, siempre hay aflicciones, pero este año ha sido muy especial. El Señor se ha llevado a hermanos nuestros, que desde ya uno lo ve con los ojos de la fe y sabe fehacientemente que están de manera literal mejor que nosotros, porque están con su Señor ya gozando de su compañía y de su comunión. Pero no por eso vamos a decir que no hay dolor en las partidas, sino todo lo contrario. Así que, como hemos acompañado a los hermanos que han sufrido estas pérdidas y los seguimos acompañando en oración, también agradecemos que el Señor nos acompañe a todos, y especialmente en esta tarde, en donde hemos de agradecer al Señor por este 56 aniversario que la Iglesia en Quilmes cumple juntamente en este día, al tiempo de la Iglesia en Quequén. Ellos también tienen su aniversario en este mismo día. Ya nos hemos cambiado mensajes, saludos con el pastor Haroldo, y bueno, también desde aquí oramos por ellos y les deseamos la más rica bendición en la fiesta que ellos, en la celebración que ellos tienen en esta tarde. Vamos, como dijimos al principio, a darle prioridad a aquel al cual hay que darle las primicias, que es el Señor, y a su palabra. Así que vamos a tener primeramente nuestra lectura bíblica,
que servirá como base del pensamiento que el Señor nos quiere dar a través de nuestro hermano Juan Pablo. Vamos a buscar en la carta a los Efesios, el capítulo 5, en el Nuevo Testamento es la página 220, aunque también lo tienen en pantalla, ¿no? Merced a estos avances tecnológicos que podemos gozar nosotros desde ya con la ayuda de otros hermanos, ¿no? Efesios 5, vamos a leer a partir del versículo 22 hasta el 33, que es el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Empero, cada uno de vosotros, de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Pero antes de escuchar a nuestro hermano, vamos a escuchar un himno también de alabanza a nuestro Señor, a cargo, ya está grabado obviamente, del coro de la iglesia en San José. Así que luego de escuchar este coro, sí, ya pasamos directamente a darle entrada a nuestro hermano Juan Pablo para que nos pueda dar lo que el Señor haya puesto en su corazón. Escuchamos primeramente entonces el coro de la iglesia. Tengo un pastor que del alma ahuyenta el duelo. Tengo un pastor cuyo nombre es sin igual. Tengo un pastor que me imparte su consuelo. Al verme solo en mis luchas contra el mal, tengo un pastor, amante pastor, mi tierno pastor es Cristo. Tengo un pastor que las tempestades calma. Tengo un pastor que apacigua el turbio mar. Tengo un pastor que me sana cuerpo y alma. Y tiernamente mi
que derrota al enemigo. Tengo un pastor que victoria y triunfo da. Tengo un pastor que doquiera va conmigo, y en lucha cruel a mi lado siempre está. Tengo un pastor, amante pastor, mi tierno pastor es Cristo. Tengo un pastor cuyo nombre es admirable. Tengo un pastor rico donde el Dios de amor. Mi buen pastor sobre todo es adorable. Supremo bien es Jesús mi Salvador. Tengo un pastor, amante pastor, mi tierno pastor es Cristo. Bueno, hermanos, con mucho gozo estamos en esta tarde compartiendo este evento tan importante para la iglesia allí en Quilmes y también para todos nosotros, aquellos que sustentamos el testimonio Filadelfia, ¿no? Recordamos que hace 56 años se formó un grupo, ¿no? Un grupo fiel, para que se parezca a aquella iglesia que el Señor deseaba, ¿no? Como dice aquí en el versículo 27, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces es un motivo de mucho gozo para todos aquellos, vuelvo a decir, que deseamos andar en el camino de fidelidad, aquellos que estamos en este testimonio de fidelidad. Y en nombre de la iglesia, de aquí de Tandil, les dejamos los saludos y compartimos este día de celebración, como decía nuestro hermano. Y también pensaba que hoy es un día de gozo en los cielos porque hay muchas oraciones de acción de gracias a nuestro Señor por esta obra que el Espíritu Santo hizo en la ciudad allí en Quilmes, ¿no? Y también pensaba en que si uno lee este pasaje de Efesios 5 y ve todo lo que el Señor hizo por la iglesia y hace por la iglesia, pensaba qué gozo debe ser en los cielos este día también, ¿no? Un día de celebración aquí en la tierra y en los cielos. Y yo pensaba que cuando uno lee este pasaje de Efesios 5, normalmente hace énfasis en la relación entre los esposos, ¿no? Es un pasaje que muchas veces usamos cuando hay alguna boda, y entonces nuestra mente se va a ese pensamiento. Pero como yo pensaba, ¿no? Que como somos tan terrenales, pensamos en la relación de los esposos, pero como dice aquí en el versículo 32, el Señor nos quiere llevar a algo más, a este misterio, ¿no? Que como dice, es el misterio de la relación entre Cristo y la iglesia. Y qué precioso que podamos hoy entrar un poquito con la ayuda del Señor y con la obra del Espíritu Santo, que podamos meditar un poquito en este misterio, ¿no? Que como sabemos, ahí dice en Mateo 11,
que estas cosas no las revela a los que pretenden ser sabios o los que son sabios humanamente, sino que a los que se humillan, como los niños, ¿no? Y así que con la ayuda del Espíritu Santo, en esta tarde vamos a compartir estos pensamientos respecto a la relación que tiene Cristo con su esposa, con la iglesia. Y lo primero, entrando en el tema, lo primero que me llamó la atención al meditar en este pasaje es lo que el Señor hizo en el pasado con la iglesia, ¿no? Que lo leemos en los versículos 25 a 27. Y también lo que actualmente Cristo sigue haciendo con la iglesia, que lo encontramos en el verso 23 y en el verso 29, aunque todo el pasaje habla de eso, ¿no? Pero lo primero es, vamos a prestar atención en la obra que hizo Cristo por la iglesia en el pasado. Y lo leemos porque utiliza verbos en pasado, ¿no? Como dice ahí en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ven que está en pasado, entonces está hablando de algo que sucedió. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces lo primero que vemos es esto, ¿no? Que dice aquí esta afirmación, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Entonces, ¿qué es la iglesia? Yo pensaba, ¿qué es la iglesia? Es algo que sabemos, que conocemos y que muchas veces se ha hablado. La iglesia, dice que la palabra original que nosotros en español decimos iglesia, significa los llamados afuera, ¿no? Entonces es un grupo de hombres y de mujeres en todo el mundo que escucharon el llamado del esposo de Cristo a salir del pecado y del mundo y andar en sus caminos, ¿no? Entonces eso es la iglesia. Esa es la iglesia universal, la que él ganó por su sangre, ¿no? Eso lo leemos, si quieren pueden buscar ahí en Hechos 20, versículo 28, marcando ahí en Efesios 5, Hechos 20, 28, que es tan conocido que dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y aquí está lo que decíamos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Entonces, la iglesia es el grupo, vuelvo a decir, de hombres y de mujeres que fueron ganados por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo. Y nos llamó, ¿no? Como dijimos, significa los llamados afuera. Ese es el significado de la palabra iglesia. Y fuimos comprados a gran precio, ¿no? Porque sabemos que le costamos su vida. Y yo pensaba respecto a esto, que nosotros como que cuidamos más aquellas cosas que nos costaron más caras, ¿no? Entonces, pensando en esto, yo pensaba, ¿por qué pagó tanto el Señor por mí? ¿No? Si sabemos de la indignidad nuestra, ¿no? Yo sé bien de mi indignidad. ¿Y por qué el Señor pagó tanto por mí? Fíjense en Romanos capítulo 5, el clásico texto, ¿no? El clásico pasaje que dice Romanos 5, el versículo 7. Podemos leer el verso 6 que dice, porque Cristo cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Me gusta este texto 7 que dice, ciertamente apenas muere alguno por un justo. Con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿por qué pagó tanto por este indigno pecador? ¿No? Como dice aquí el versículo 7, apenas si alguno muriera por un justo, ¿no? Apenas alguno osara morir por el bueno, pero dice, Dios hace más cara su caridad, le pone más precio a su caridad, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Qué precioso. Entonces, volvamos ahí a Efesios. Miren, en Efesios capítulo 5,
Pero los versículos que no leímos, el número 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y aquí de vuelta, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Entonces vemos nuevamente que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dando vuelta a la página, el verso 25 era, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces habla de la iglesia toda, pero en el versículo 2 habla de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y agrega, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Qué precioso lo que el Señor hizo para salvarnos, para rescatarnos. Fíjense ahí en Efesios capítulo 1, el versículo 6, que el otro día lo leíamos en el trabajo práctico de la escuela bíblica. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por su gracia, por un regalo de Dios, nos hizo aceptos en el amado, ¿no? Entonces, nos recibió, nos hizo aceptos gracias a este sacrificio de amor que hizo por nosotros. Entonces, fíjense, así se forma la iglesia, con piezas muy valiosas. Es un conjunto de piezas muy valiosas. Entonces yo pensaba, si entendemos esto, imaginemos cómo la cuidará a la iglesia. Si está formada por personas que le costaron su vida, cada uno de nosotros, para el Señor dice, fuimos honorables y de grande estima y nos amó, ¿no? Entonces, ¿cómo no se va a ocupar de la iglesia? Por eso, recién cantábamos en el himno del comienzo de esta celebración, ¿no? Que dice que Dios socorro da a su iglesia, ¿no? Dios la ampara en su pobreza. Dios está en cada detalle con la iglesia. Entonces, leemos ahí en Efesios 5, que dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice el verso 26, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Entonces, murió en la cruz para librarnos del pecado, para santificarnos, ¿no? Y sabemos que santificar es otra definición que conocemos mucho, ¿no? Santificar dice que es apartarse del pecado y ser útil para Dios. También hay otra explicación que es santificar es cortar y separar, ¿no? Cortar con el mundo, con el pecado y separarse para ser útil, ¿no? Entonces yo pensaba separarse para cambiar de dueño. Así fue que el Señor nos compró. Cuando uno compra algo, ya no le pertenece al primer dueño, sino que le pertenece a quien pagó, ¿no? Entonces miren qué precioso, ya no nos pertenecemos. El Señor pagó el precio, en precio de sangre, y nos hizo cambiar de dueño. Entonces la iglesia es un conjunto de piezas valiosas, de preciosos hermanos que han sido rescatados, de almas que estaban por ir al infierno, por morir en la condenación eterna, y el Señor los rescató, y ahora cambiamos de dueño, ¿no? Entonces allí en la cruz, Cristo estaba cambiando el rumbo de nuestras vidas, de las vidas de todos aquellos que decidimos aceptar la obra y ser salvos, ¿no? Por la obra de Él, ser salvos del pecado y de la condenación eterna. Qué precioso que hoy también haya aquí alguna persona que todavía no ha entendido esto y que hoy pueda darse cuenta que Cristo murió en la cruz ocupando su lugar y lo hizo porque nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y si alguno que está escuchando todavía no ha aceptado a Cristo como Salvador, puede ser hoy una de esas piezas valiosas que Él rescató para formar la iglesia. Y qué precioso que allí la iglesia en Quilmes se complete con el número de aquellos que el Señor ya sabe que han de responder, ¿no? Y así cada una de las iglesias representadas hoy aquí. Deseamos que el Señor venga pronto. Y mientras tanto dice la palabra que está dando tiempo. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así dice allí
en el Nuevo Testamento, en la epístola de Pedro. Entonces fíjense que hoy puede el Señor estar rescatando a alguien que entregue su vida y que cambie de las manos del diablo, del pecado, de la condenación, y pasemos de muerte a vida. Que ojalá sea así. Doble fiesta va a haber, porque dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No solamente estaríamos festejando o celebrando, como decía el pastor, el aniversario de la iglesia, sino que estaríamos festejando, y en los cielos habría fiesta por un pecador que vuelve a los brazos del Padre, ¿no? Y leemos en el versículo 27 que ese amor que mostró Cristo allí en la cruz, entregándose a sí mismo por la iglesia, lo hizo, leímos, para santificar a la iglesia, para limpiarla en ese lavacro. El lavacro es el baño, la limpieza, ¿no? Por la palabra. ¿Para qué dice en el 27? Para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y entonces leemos, ¿no?, que esa es la obra que hizo Cristo y que Él desea presentarse así a la iglesia, ¿no? Un esposo que tiene una acción bien protagónica en esta boda, ¿no? Él desea ocuparse de la esposa y prepararla, presentársela para sí, ¿no? Una iglesia que esté así, sin mancha, dice, ni arruga, ni cosa semejante, ¿no? Que no haya nada que empañe este precioso momento en el que Cristo se ha de unir con la iglesia allí en las bodas del Cordero, en los cielos, que pronto han de ser, ¿no? Pero entonces yo pensaba, por esto formó este grupo allí en la ciudad de Quilmes, ¿no? En la década del 60, porque la iglesia se estaba ensuciando, la iglesia se estaba arrugando, se estaba revolcando con el mundo, ¿no? Permitiendo doctrinas de demonio. Pero por eso hoy celebramos 56 años de que un grupo de hermanos respondió al llamado del Señor y que se dio cuenta que el Señor no quería una iglesia sucia, sino que quería una iglesia que esté así, dice en el versículo 27, santa y sin mancha, ¿no? Y como dice ahí en Isaías 1:9, si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, ¿no? Entonces justo en estos días aquí en Tandil estuvimos estudiando sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y si no fuera que el Señor hubiera dejado estas reliquias allí en Quilmes, aquí en Tandil y en cada una de las iglesias que están representadas hoy en esta tarde, si no fuera por eso, hoy seríamos como Sodoma y Gomorra, como dice la palabra. El esposo frenó la corrupción y separó los residuos, las reliquias, por la elección de gracia, como dice la palabra, ¿no? Entonces, esa fue la obra del pasado. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La amó desde antes de la fundación del mundo, como dice, ¿no? Pero venido el cumplimiento del tiempo, se entregó, nació Cristo y luego se entregó en la cruz. Pero ahora hay una obra presente. Fíjense en el verso 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces aquí encontramos una de las afirmaciones de este tiempo presente. La obra de Cristo por la iglesia en este tiempo presente es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así funciona la iglesia que Él quiere, ¿eh? La cabeza no es el pastor. Por eso, si tristemente sucede que fallece el pastor, como pasó aquí en la ciudad, la iglesia sigue viva, porque el pastor no es la cabeza de la iglesia, es el Señor, ¿no? Entonces, fíjense ahí en Efesios 1, el versículo 22, dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y agrega, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo, ¿eh? Nosotros somos miembros de su cuerpo y Él es la cabeza. Miren en el capítulo 4 de Efesios 4, el versículo 15, dice, antes, siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza. Otra vez, leemos que 3 veces lo dice, por lo menos aquí en Efesios. Dice, Él es la cabeza, a saber, Cristo, del cual, dice, todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí, por todas las junturas de su alimento, que recibe, según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Y me gustaba meditar unos instantes en estos versículos. Lo primero, dice muchas cosas preciosas, ¿no? Pero lo primero que dice, que siguiendo la verdad en amor, miren, no podemos meditarlo en profundidad ahora, pero siguiendo la verdad en amor, ¿no? Entonces la verdad por la que tanto lucharon nuestros mayores, esa doctrina fiel, ¿no? Todo el consejo de Dios, seguirlo en amor. Por eso allí está el testimonio Filadelfia, el amor fraternal. Pero dice, crezcamos en todas cosas, ¿no? Es así con mi vida, es así con la vida de cada uno de los que están aquí. Vamos creciendo en todas cosas, porque a veces crecemos solo en edad o en altura, o en algunos aspectos de nuestra vida espiritual, pero el Señor pide que crezcamos en todas cosas. En aquel, dice, que es la cabeza, a saber, Cristo. Tenemos que crecer en Él. ¿Pero cómo? Dice, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí, ¿no? Entonces, fíjense que habla de todo el cuerpo y luego dice cada miembro. Entonces, habla del conjunto, pero a su vez habla de cada individuo. Cada una de esas piezas que dijimos hoy, que forman parte de la iglesia, de ese cuerpo que Él tanto ama. Entonces dice todo el cuerpo, compuesto. Cuando habla de compuesto, habla de un orden. Habla de muchas cosas que componen un todo. Eso quiere decir compuesto, un todo ordenado. Porque la iglesia es una iglesia de orden, ¿no? Porque dice que Dios es Dios de orden, ¿no? Entonces, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí. Habla que debe haber unión, cada uno de los miembros, con la cabeza, ¿no? Entonces debe haber unión con la cabeza, pero también entre nosotros, bien ligados entre sí, dice, entre todos los miembros. Entonces, unidos con Dios, comunión con Dios, pero comunión entre nosotros. Por eso es maravilloso también esta experiencia, ¿no? Que como decía nuestro hermano Carlos al principio, la pandemia trae mucha tristeza, pero también trajo muchas bendiciones, como esta posibilidad de estrechar la comunión entre nosotros, aún con hermanos que nunca nos hemos visto y tal vez de otra manera no nos pudiésemos haber encontrado. Y dice, ¿no? Bien ligado entre sí. Entonces, qué precioso, unidos entre los hermanos de la misma iglesia, que formamos el cuerpo de Cristo local, pero también la iglesia es una iglesia universal. Entonces, unirnos con los fieles y estar bien ligados entre nosotros. Por eso el diablo quiere generar divisiones también. Y dice, bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento. Las junturas son como las coyunturas, las articulaciones del alimento. Habla de lo que provee el Señor, que ahora vamos a ver en otro texto. Entonces, alimento espiritual. ¿Cuántas veces estamos malnutridos? Entonces no podemos crecer. Sabemos lo que pasa, lamentablemente, con un niño malnutrido, ¿no? Mal alimentado. No crece bien, no es completo. La iglesia, a veces, la iglesia mal alimentada, mal nutrida, por culpa muchas veces de nosotros, de los pastores, que como dice allí, no estamos en el secreto del Señor, no nos alimentamos bien, por lo tanto no transmitimos el alimento a las ovejas. Entonces, dice, por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación. ¿Qué palabras, eh? ¿Qué versículo este? ¿Qué versículos estos dos? Dice, por cada una de esas junturas del alimento que recibimos como iglesia por la operación. La operación es la obra, la fuerza, la energía que tiene el Espíritu Santo en medio de la iglesia, ¿no? Obrando. Por eso la importancia de recordar siempre, no es el pastor la cabeza, es el Señor. Él es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo es el que debe tener libertad para orar. Ahora, ¿qué dice? Dice, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí,
por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, y aquí viene la palabra para cada uno de nosotros. Cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Entonces yo pensaba, ¿cómo está cada uno de nosotros? ¿Cómo está cada uno de los hermanos que en este caso forman parte de la iglesia de Quilmes, ¿no? Cada miembro está bien ligado con el Señor, está bien ligado entre sí, con los hermanos, está bien ligado con las otras iglesias fieles, y cada miembro está alimentándose conforme a su medida, va aumentando de cuerpo, se va edificando en amor. Preciosa reflexión para tener hoy, ¿no? Porque estamos celebrando 56 años, pero qué precioso que sean 56 años en salud plena, como el Señor quiere, como esa iglesia que leímos, que Él se la quiere presentar gloriosa para sí, una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Y dice allí en Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que en todo tenga el primado. Que Él sea el centro de la iglesia allí en Quilmes, que Él sea el centro de la iglesia aquí en Tandil y en cada una de las iglesias, vuelvo a decir, que están hoy representadas en esta reunión. Pero siguiendo con la obra que Cristo hace en el presente, ya leímos en el pasado, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Leemos que en el presente Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué más dice en el verso 23? Que me gusta mucho. Dice, y Él es el que da la salud al cuerpo. Qué reconfortante es pensar que no depende de los hombres la salud de la iglesia, sino que Dios es el que da la salud al cuerpo. En primer término, esta palabra salud tiene una acepción que significa salvación. Sabemos que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único Salvador es Cristo. Como decimos siempre, Él es el único y suficiente Salvador. Entonces, quien salva a cada una de las piezas valiosas de la iglesia es Cristo, es el Salvador. A Él debemos recurrir para pedir perdón por nuestros pecados. Y Él es el que da la salud al cuerpo en este sentido. Va salvando a cada una de las piezas que van formando parte de la iglesia. Pero a su vez, también la palabra salud significa bienestar. Dar salud al cuerpo significa restablecer la salud, ¿no? Entonces yo pensaba cuántas veces los pastores que se han ocupado hasta aquí de las ovejas, ¿no? Nuestros mayores, cuántas veces han tenido que orar con dolor, pidiendo por el cuerpo, por la iglesia, diciéndole, Señor, tú conoces la iglesia, tú sabes que el que amas está enfermo, ¿no? Él ama tanto a su cuerpo, a la iglesia, que tal vez hay momentos donde la iglesia está enferma, ¿no? Lamentablemente. Hemos pasado aquí en Tandil por situaciones de enfermedad, pero no de enfermedad de salud física, sino de enfermedad espiritual, que es más grave, ¿no? Porque a veces sin darnos cuenta empiezan a meterse doctrinas de demonios en la iglesia. Entonces, tenemos que orar pidiéndole, Señor, el que amas está enfermo. Trae sanidad, trae salud, restablece a la iglesia para que no se ensucie, para que esté limpia como tú quieres, ¿no? ¿Cuántas veces, lamentablemente, la iglesia tiene que pasar por tiempo difícil en el que se meten pecados o entran personas que pretenden, como dice, lobos rapaces que echan a perder el ganado, ¿no? Entonces, qué triste es esa situación, pero el Señor es el que restaura, ¿eh? Aquí vuelvo a decir, en Tandil pasó, y después la restauración del Señor fue preciosa. Entonces, Él es el que da la salud al cuerpo. Pero también yo pensaba, dentro de la iglesia, cada una de esas piecitas que Él amó tanto y que rescató, que son valiosas para Él, tal vez nosotros como miembros de la iglesia también nos enfermamos espiritualmente, ¿no?
recordamos el texto conocido de 1 Corintios 11:30, que dice, por lo cual, es decir, por no probarse, por no estar en comunión con Dios, por estar indignos, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, ¿no? Entonces, muchos pasan por la iglesia, muchos que en otro momento fueron fieles, se fueron enfriando y se apartaron del camino, se fueron de la iglesia, ¿no? Entonces el Señor dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan. La cena del Señor, como siempre nos enseñaba el misionero Di Pardo, es un tribunal que es sanador, que nos va limpiando. Ahora en este tiempo de pandemia, no sé cómo estarán allí en Quilmes, pero bueno, aquí en Tandil estamos en fase 1, entonces no podemos reunirnos presencialmente y no podemos participar de la cena, lo cual es algo triste para nosotros, porque es una celebración que nos purifica, que nos hace analizar nuestra vida frente al Señor. Pero no debemos, igual, aunque no podamos participar en forma presencial, no debemos descuidar este hábito sano, santo, de decirle, Señor, aquí estoy frente a los elementos espiritualmente, quiero que me analices cómo estoy y que me des salud, como dice aquí, Él es el que da la salud al cuerpo. Y el Señor me mostrará si estoy en pecado, como dice, y si estuviera en pecado les serán perdonados y el Señor lo levantará, ¿no? Qué precioso que tengamos esa costumbre. Señor, vengo a dicho con respeto a esto, ¿no? Vengo a un chequeo espiritual cada día a presentarnos ante el Señor, para que la iglesia de la cual formamos parte no se ensucie, no se enferme, porque miren qué triste, ¿no? Una iglesia con mancha, con arruga, y que yo sea el culpable de eso, que yo sea esa mancha, ¿no? Qué triste. Por eso debemos cada día, Señor, quiero que tú me muestres si estoy en pecado. Quiero estar sano, quiero estar limpio. Él es el que da la salud al cuerpo. Él es el único que puede restablecer. Decirle, Señor, y aquí el que amas está enfermo, como dice allí Juan 11:3, hablando de Lázaro. Y ahora vamos al último punto en Efesios 5, en el versículo 29, que nos hace ver también otra de las cosas que hace Cristo en el presente. Dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la regala, como también Cristo a la iglesia. Entonces aquí encontramos otra afirmación. Dice que Cristo sustenta y regala a la iglesia. Miren qué esposo amoroso, ¿eh? Dio su vida por la iglesia, murió en la cruz, se entregó a sí mismo por la iglesia para rescatar mi vida y rescatar este cuerpo precioso de la iglesia, para hacer un testimonio en este mundo hasta el día en que el Señor nos venga a buscar. Amó a la iglesia, se entregó por ella. A su vez es la cabeza de la iglesia, es decir, quien da órdenes, quien dirige, quien ordena el cuerpo. A su vez leímos, ¿no?, que Él es el que da la salud al cuerpo. Él es el que da el bienestar, restaura, se ocupa de nuestro bienestar espiritual. Pero ahora también leemos que como un esposo amoroso, como un esposo fiel, sustenta y regala a la iglesia. Muy tiernas estas palabras, ¿no? Pensaba. Lo primero que hace dice sustenta. Y esta palabra sustentar tiene muchos significados. Miren, yo buscaba en el diccionario. Sustentar dice que es proveer de alimento. Él da abundante alimento, alimento espiritual, por medio de la lectura de la palabra, cada uno en su hogar, pero también usando dones que el Señor ha dotado a la iglesia, con predicadores, con pastores, con hermanos que nos comparten la palabra, maestros de escuelita, instructores de jóvenes, de mujeres, ¿no? Entonces, por medio de los siervos, Él provee de alimento necesario, sustenta. Dice que sustentar también está relacionado con lo que recién dijimos, dice que es conservar el estado de salud, ¿no? Sustentar es eso, es conservar el estado de salud. Dice que sustentar es sostener algo para que no se caiga ni se tuerza. Miren qué hermoso.
¿Qué significado tiene esta palabra? Él está sustentando a la iglesia. La sustentó estos 56 años a la iglesia en Quilmes. La fue sustentando para que no caiga, pero también para que no se tuerza, que no se desvíe de ese camino de fidelidad. Dice que sustentar es defender y apoyar. Esto lo dice un diccionario común, ¿eh? Defender y apoyar. Por eso el himno que cantamos al principio es muy oportuno. Dice que Dios socorro da a su iglesia en los días de aflicción. Dice que la defiende, ¿no? Que la está protegiendo, ¿no? Entonces, la defiende, dice, y la apoya. ¿Y saben también qué quiere decir sustentar? Es criar a alguien hasta su madurez, ¿no? Entonces pensaba que el Señor nos está criando, nos está sustentando hasta ese día perfecto, el día en que estemos en los cielos con Él. Pero también no solo la sustenta, sino que la regala, ¿no? Entonces pensaba en aquellos que tenemos la bendición de tener esposa, ¿no? Aquellos que podemos tener esa relación preciosa, ¿no? Regalar a la esposa, ¿no? ¿Para qué uno regala, ¿no? No solamente a las esposas, pero en este caso estamos hablando de eso. Pero uno, ¿por qué hace regalos? Porque lo hace en señal de afecto o de admiración. Uno hace un regalo para mostrar de alguna manera lo que ama, ¿no? Entonces, dice que Cristo regala, sustenta, dice, y regala a la iglesia. Le da bienes en señal de afecto y de admiración, ¿no? En señal de que se ocupa con amor, ¿no? Dice que regalar es halagar, es también acariciar, es mostrar expresiones de afecto o de benevolencia. Dice que regalar es recrear, ¿no? Y así pasa, ¿no? En estos días que hemos perdido a 2 hermanos de nuestra congregación que ya están con el Señor, como nuestros hermanos Valeria y el pastor Alfredo. También a los poquitos días el Señor nos mostró su regalo, ¿no? Nos dio que tuviéramos 4 hermanos que ingresaron por bautismo a la iglesia como miembros y 3 hermanos que ingresaron como miembros por pase, ¿no? Viniendo de otras congregaciones y deseando ser fieles, por eso también ingresaron a nuestra iglesia. Y sentimos que fue un regalo del Señor, 7 nuevos hermanos en la congregación. Así el Señor nos recrea. Dice que regalar es tratar bien, es dar comodidades para que el otro se sienta bien. Y saben que pensaba, Dios, el Señor la regala a la iglesia dándole bienes, dándole dones, que son los dones de gracia que le da a la iglesia, como dice allí también en Efesios, para edificación de los santos y para la obra del evangelio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dones? ¿Cuáles son los regalos que le dio a la iglesia allí en Quilmes? Le dio el regalo del don de pastor. No conozco la iglesia, no sé si tiene diáconos, si tiene otros dones, pero seguramente el Señor los dio y faltan despertarlos, ¿no? Por eso escuchamos la exhortación del Señor que dice que no descuidemos el don que está en nosotros. Y dice que despertemos ese don. Entonces hoy también el Señor nos dice, yo me ocupé de que la iglesia esté limpia, que esté gloriosa para ese día que pronto viene a buscarnos. Y le he dado dones. Hay que despertar esos dones, ¿no? Entonces, volviendo ahí al versículo 32, este misterio grande es. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Qué misterio, no? Es un gran misterio, el de Cristo y de la iglesia. Por eso tenemos que darle gracias al Señor, porque Él nos ha revelado este misterio. Si vamos en humildad, nos va a seguir mostrando sus misterios, sus profundidades, ¿no? Y como dice allí en Colosenses 3:15, dice, somos llamados a un cuerpo y sed agradecidos. Por eso hoy estamos de fiesta. Agradecemos, Señor, gracias, porque un día me rescataste a mí, a cada uno de nosotros. Y vuelvo a decir, si todavía no hay alguno que no aceptó a Cristo, que hoy sea el día en que cambie de dueño, que pase de muerte a vida y empiece a formar parte de ese grupo escogido de piezas de gran valor que Él fue rescatando, ¿no? Entonces, la obra es de Dios,
La obra es del esposo y eso nos tranquiliza. Por eso la iglesia perdura. Por eso hoy podemos celebrar 56 años, ¿no?, de la iglesia en Quilmes. Porque fue el Señor que estuvo obrando, ¿no? Y Él, a pesar de nuestros errores y de nuestras flaquezas, Él se fue ocupando. Por eso ahora, renovemos pacto, ¿no? Y dejemos que Él siga obrando. Que Él dé la salud al cuerpo. Roguemos por esta iglesia y por cada una de las iglesias a las que pertenecemos, que Él quiere presentársela para sí gloriosa. Pidamos para que Él le dé salud a este cuerpo. Estemos atentos a sus regalos, ¿no? Vieron que triste cuando uno entrega un regalo y no se le da importancia, ¿no? A veces pasa con los niños pequeños, vienen para un cumpleaños y le traen regalos y los papás le decimos, mirá, ¿no viste este regalo que te hizo la tía, que te hizo la abuela? Lo estás descuidando, mirá, decí gracias, ¿no? Y uno se preocupa como papá de decir, no estés descuidando lo que te regalaron en demostración de que te quieren. Ahora imagínense cosas más sagradas, como son los regalos que el Señor da a su esposa. La sustenta y la regala. ¿Qué hacemos nosotros con esos dones? ¿Los estamos aprovechando? ¿Los estamos usando para bendición de la obra? Que así puede hacer con cada uno de nosotros hoy y que podamos agradecer por esta bendición de tener este esposo tan amoroso y oremos por ese día, ¿no?, que pronto viene, en que hemos de unirnos con Él para siempre. Que el Señor nos bendiga y vuelvo a decir en nombre de toda la iglesia aquí en Tandil, un fuerte abrazo a la congregación y ya algún día nos hemos de conocer y si no nos veremos allí en los cielos. Bien, hermanos, agradecemos al Señor realmente de corazón por esta palabra preciosa. Entre muchas otras cosas venía pensando cómo en la misma palabra el Señor siempre tiene más para darnos, siempre tiene de más. Siempre hay una enseñanza, hay un consejo, hay una exhortación, hay una invitación y tratando de recordar todo lo posible, porque no es fácil, pero al ir examinando con atención estas palabras que el Señor le dio a nuestro hermano, pienso que ha dado, por lo menos pensando en los hermanos de aquí de Quilmes, ha dado palabra para cada uno de acuerdo a su experiencia, a su necesidad y de acuerdo también a las demandas que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Resta ahora a nosotros prestar debida atención y examinar y examinarse a la luz de la palabra que hemos oído. Así que agradecemos al Señor por el esfuerzo del Espíritu Santo para mover a sus siervos. Agradecemos al hermano Juan Pablo de todo corazón que aceptó esta invitación y se puso en sus manos. Así que continuamos con esta celebración muy, pero muy espiritual.